En este tercer domingo de Pascua, fuertes y amenazadores soplan los vientos de guerras en Siria y en otras partes del mundo. La respuesta que la liturgia de este tercer domingo de Pascua nos brinda es algo que tenemos que hacer nuestro. Es Jesús, el resucitado, que nos ofrece su paz. Hace ya 2 años el Papa Francisco a los jóvenes reunidos en Cracovia, Polonia, recordaba cómo nuestra respuesta a este mundo en guerra tiene un nombre, se llama fraternidad, se llama hermandad, se llama comunión, se llama familia. Y todas estas cosas que dijo el Papa Francisco son consecuentes a la paz, don de la resurrección. En la primera lectura, San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, relata el discurso apasionado de Pedro, donde una vez más se nota la contraposición entre la realidad humana y la divina. Pedro de hecho recuerda a los judíos como ellos, realidad humana, han matado al autor de la vida, rechazando al santo y pidiendo el indulto por el asesino Barabás, pero Dios, realidad divina, resucitó de entre los muertos a Jesús. Pedro termina su discurso con 3 pinceladas que para nosotros hoy suenan muy actuales. La primera: nosotros somos testigos, dice Pedro. Y Pedro, de hecho, recalca el hecho de que ha visto él con sus ojos las pruebas de la resurrección. Lo veremos más claramente en el Evangelio de este domingo. Pero lo que cabe resaltar es que Pedro es testigo ocular de lo que anuncia. Nosotros, en cambio, somos testigos de la resurrección sin haber visto, sin tener pruebas en la mano. Tenemos solo nuestra fe, que tiene que ser capaz de crear, como el invierno crea la primavera, como decía el padre Ezequiel Ramín, mártir comboniano en Brasil. La segunda pincelada de Pedro: Dios cumplió lo que había dicho. Muchos prometen, especialmente los políticos en épocas de campañas electorales, pero pocos cumplen. Hasta en la familia a veces los padres prometen, pero no logran cumplir sus promesas. Muchas son entonces las promesas que se quedan sin cumplir. Podríamos decir incluso que estamos hartos de promesas vacías. Pero Dios, como nos dice Pedro, cumple. Dios es el único que merece nuestra confianza. Es el único en que podemos depositar toda nuestra esperanza con la certeza de que no terminaremos defraudados. Tercera pincelada de Pedro: arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. No hay otro camino, no hay una solución alternativa. La conversión es la única solución viable. Arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros horrores, y saber que ellos no tienen la última palabra. Saber que ellos, por más que nos causen vergüenza, no indican de verdad quiénes somos, porque somos y siempre seremos orgullo, esplendor e hijos muy amados de Dios. Y arrepentirnos del mal cometido es el primer paso para volver al encuentro del Padre. Pero no es el único. Este paso tiene que ser seguido por la decisión de tomar el camino correcto, el camino del bien, el camino del diálogo, de la reconciliación, del perdón, de la paz, de la vida. Verdadera conversión habrá entonces solo cuando caminemos por las sendas del amor. Con el Salmo responsorial de este domingo, unimos nuestra voz a las voces de los hombres y de las mujeres en Venezuela, en Siria, en Congo y en todo lugar donde reina la opresión, la violencia, la injusticia. Y con voz firme decimos: escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío, ten piedad de mí y escucha mi oración. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Sí, porque de veras Dios es nuestro defensor, nuestro baluarte, nuestro abogado, como lo podemos ver claramente en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Lo ideal sería no pecar, y todo lo que escribe el apóstol es con el fin de que los destinatarios de la carta, entre los cuales estamos también nosotros, no pequen. Pero si alguno peca, dice Juan, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo.
Juan nos da dos pistas muy útiles para reconocer que conocemos a Jesús y que estamos con Él. Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es conocerlos y ponerlos en práctica. Y sus mandamientos se pueden bien resumir en un solo verbo: amar. Por lo tanto, si amamos, conocemos a Jesús. Pero si en cambio decimos que lo conocemos, pero no amamos, somos mentirosos. En el Evangelio de este domingo, San Lucas nos relata el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. La primera palabra que les dirige es paz a ustedes. En medio de las dudas, de la confusión, del desánimo, la primera palabra que Jesús resucitado nos dirige es siempre una palabra de paz y de esperanza. No hay reproches, no hay otros deseos que la paz. La paz es un don de Dios, don que recibimos y que no podemos guardar, sino que hay que necesariamente compartir, especialmente con quienes no consiguen vivir en paz. Los discípulos creen que se encuentran con un fantasma y se asustan, pero Jesús les brinda tranquilidad. Soy yo en persona, miren mis manos, tóquenme. Un fantasma no tiene carne y hueso. Pero para darle la prueba definitiva de su resurrección, Jesús escoge la comida. A pedido de Jesús resucitado, los discípulos le ofrecen algo de comer, un trozo de pescado asado. Jesús lo toma y lo come. Definitivamente, no es un fantasma. Un fantasma no solo no tiene carne y huesos, sino que no puede comer. Si los discípulos de Emaús, cuyo relato lo encontramos en los versículos precedentes a este texto, lo reconocieron al partir el pan, los demás discípulos lo reconocieron definitivamente como resucitado al comer juntos. El compartir la comida es, en muchas culturas, símbolo de fraternidad, de comunión, de unión, de familia, valores que Jesús enseñó a sus discípulos. Y una vez más, Jesús hace referencia al cumplimiento de las Escrituras sobre todo lo que aconteció. Pero la resurrección no es el punto final. Dice de hecho Jesús, es resucitado, que en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. He aquí el alcance universal de la salvación que el resucitado viene a ofrecer a todos los pueblos. Los discípulos son testigos, como ya hemos visto, de todo esto. Y nosotros hoy somos testigos no solo de la resurrección, sino de que esta resurrección hay que anunciarla a todos los pueblos. Es un envío misionero entonces, porque ser testigos no basta. Hay que anunciar, proclamar, meterse. Solo así seremos discípulos misioneros, como lo han sido Pedro y los demás.